Luis Eduardo Arigón Castel hoy vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Luis Eduardo Arigón, presente. Buenas tardes. Con estas imágenes del velatorio de Luis Eduardo Arigón, asesinado durante la última dictadura civil-militar, estamos empezando la edición central de hoy de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Todo bien. Me alegro. Naturalmente estaremos adelante o más adelante profundizando en los contenidos vinculados con el velatorio de Arigón, pero ahora vamos a destacar otros asuntos en el comienzo de la edición de hoy que están también muy presentes en la agenda, porque en instantes nada más comenzará la conferencia de prensa convocada por el PIT-CNT para responder a los argumentos que anoche dio el presidente Luis Lacalle Pou en contra de la iniciativa de reforma constitucional sobre el sistema previsional que se plebiscitará junto a las elecciones, que entre otras cosas plantea modificar parte de las normas previsionales aprobadas durante este gobierno. La Comisión Nacional Afirma Tus Derechos, que está integrada por la Central Sindical y otras organizaciones sociales como la Federación Uruguaya de Estudiantes Universitarios y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, le responderá al mandatario, quien aseguró que la propuesta es muy peligrosa y dañina. En instantes, como decíamos, empezará esa conferencia, no perdemos tiempo, ahora destacamos otros asuntos. Vamos a ver los titulares. Convocadas por madres y familiares, centenares de personas se reunieron en la Universidad de la República para homenajear a Luis Arigón, asesinado por los militares durante la dictadura y recientemente encontrado en el Batallón 14. El plebiscito sobre el sistema previsional es uno de los grandes temas de la campaña electoral. ¿Cómo viene siendo esta discusión a nivel político y qué desafíos presenta? En la columna de hoy lo analiza Eduardo Botinelli. El senador nacionalista Jorge Gandini aseguró que el sistema carcelario atraviesa una situación compleja y votó a favor del pedido de interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. El Senado aprobó la renuncia a su banca del ex senador frente amplista Charles Carrera, quien es investigado por la Fiscalía por facilitar el uso del hospital policial a un ciudadano que no es policía. El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, quien también está en contra de lo que propone el plebiscito de la seguridad social, resaltó que Lacalle Pou hizo hincapié en que es dañina y peligrosa y precisó que él considera que es inconveniente y no es positiva. Un CAIF de Malvin Norte cerró sus puertas para una jornada de reflexión por la inseguridad que viven trabajadores, trabajadoras, padres, madres y el propio centro. 11 jugadores de la primera división amateur fueron formalizados tras una riña en un partido de fútbol entre Deportivo Italiano y Mar de Fondo. Israel bombardeó Gaza y dejó un saldo de más de 90 muertes. Además, declaró persona no grata al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La comunidad educativa de Argentina se moviliza por segunda vez contra el desfinanciamiento de la universidad pública. Gracias por estar con nosotros y con nosotras en esta jornada de información. Les recordamos que nos pueden ver en vivo por YouTube, también en la página web de TV Ciudad, tvciudad.ui, y que nos pueden escuchar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, que es 107.7 FM y uniradio.edu.ui. Vamos a comenzar con la recorrida de móviles, que tenemos una agenda completa en este miércoles. Muchos móviles hoy. Martín Duarte de arranque, sede del PIT-CNT, conferencia a punto de comenzar. ¿Cómo te va, Martín? Hola. Tenemos una dificultad con el audio, lamentablemente. En instantes lo tendremos a Martín Duarte, justamente para que nos cuente cómo se desarrolla esa previa, digamos, del inicio de la conferencia de prensa a la que convocó la campaña Afirma Tus Derechos, que es la campaña que llama a votar por el sí, justamente en el plebiscito sobre el sistema previsional. Ahora saludo a Diego Martini, la cuestión de la memoria y la justicia presente. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Lo veíamos recién en adelanto, lo que fue el velorio de Luis Arigón hoy en la Universidad de la República, en la explanada.
con varias personas que se acercaron a despedir, digamos, a esta persona que fue hallada en el Batallón 14 el pasado 30 de julio, que fue identificado en septiembre. Vamos a estar hablando sobre su causa judicial, en qué está Luis Arigón, que fue detenido y que fue torturado en el centro de torturas de la Tablada, y que sus restos fueron hallados en el Batallón 14. Vamos a hablar con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Y ahora de Pocitos al centro. Aparece Mariana Abreu. Actividad de campaña, Mariana, tocó hoy. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Martín? Así es, muchas actividades vinculadas a la campaña electoral. Es el caso de la sede de Casa Grande, que este sector del Frente Amplio está lanzando su lista de Montevideo el día de hoy, que tiene como principales referentes a Constanza Moreira y Oscar Andrade. Es uno de los sectores que también apoya el plebiscito sobre seguridad social. Recién también veíamos, entre otros actores, que bueno, se está hablando justamente de este asunto, y vamos a tener la palabra de dirigentes de este sector para, bueno, justamente expresarse sobre este tema. Y hablando del plebiscito, segundo intento con la sede del PIT-CNT. Martín, ¿cómo te va? Martín, Julieta, buenas tardes para ustedes, para todos y todas. Va a comenzar en algunos minutos, como ustedes decían, 24 horas después de lo que fue la conferencia en el Poder Ejecutivo, encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Esta respuesta que dará el PIT-CNT y la coordinadora Afirma tus Derechos a propósito del plebiscito por la reforma de la seguridad social. El presidente en la jornada de ayer manejaba que, de aprobarse estos cambios, llevarían a derogar algunas prestaciones y aumentar impuestos. Veremos cuál será la respuesta que dará el PIT-CNT en minutos, los convocaremos. Ahora les comentamos que con los votos de todos los partidos en el Senado se aprobó la renuncia a la banca del ex legislador Charles Carrera, pero hay diferencias igualmente en ese sentido. El senador nacionalista Jorge Gandini y su par frente amplista Sandra Lasso las expresaron. Nosotros vinimos a cumplir con un trámite parlamentario ante la solicitud de renuncia voluntaria que presenta un compañero de nuestra bancada ante la información de la solicitud de desafuero de la Fiscalía. Por fin tuvimos un debate, ¿no? El Frente Amplio lo había rehuido en toda la instancia de investigadora, no quiso investigar, no compareció a la investigadora, nunca leyó ni escuchó a los 26 comparecientes a la comisión, tampoco participó en el debate cuando votamos el pase a la justicia. Hoy vino a defender a Charles Carrera, increíblemente. Empezamos por uno de los grandes temas del día, porque durante el velatorio de Luis Eduardo Arigón, desde la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, se dijo que el crimen justamente cometido contra Arigón expone la peor cara de lo que fue el terrorismo de Estado en Uruguay. Así es, en esta instancia se leyó una proclama en la sede de la Universidad de la República en la que se celebra el hallazgo de este cuerpo y se pide reafirmar el compromiso con la búsqueda, la memoria, la verdad y la justicia. Este paso que hoy se da en el camino de la verdad es también fruto de aquellas que, como Sara, trabajaron tanto por esta causa, no dejando nunca a nadie rendirse, a pesar del cansancio y de las mentiras que por tantos años recibió. Hoy podemos decir que esa lucha dio resultado y hemos dado un paso más hacia la verdad. Luis Eduardo Arigón Castel tenía 51 años al momento de su secuestro, el 14 de junio de 1977, en un operativo enmarcado en la Operación Morgan. Fue llevado al centro clandestino de detención La Tablada, donde se lo interrogó y torturó hasta su muerte. Allí también lo desaparecieron. Desde madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos se insistió con el reclamo de que el Estado exija a las Fuerzas Armadas información sobre el paradero de las personas desaparecidas por motivos políticos. Habló Ignacio de Randonea, quien dijo que el actual ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing-Nevat, no dijo la verdad cuando recientemente afirmó que el actual gobierno fue el que más colaboró con la causa. Me pareció desafortunadas las palabras del ministro y más bien desubicadas. Yo no le contesté ahí porque, bueno, no era nuestra casa, la conferencia de prensa era para anunciar la identificación y el ministro miente, porque él sabe claramente de que
la información proporcionada por el Ministerio de Defensa ha sido poca y sabe perfectamente, y me menciona, y todos los que me conocen saben que la exigencia a las Fuerzas Armadas, de exigirle al gobierno que le exija a las Fuerzas Armadas toda la verdad, hace añares que la venimos reclamando y esto no es nuevo. Entonces ponerse como el centro, él, de que le reclamamos a él lo que no reclamamos anteriormente, él sabe que es falso. Es lo que pasa que es a una situación como esta, que era la identificación de un desaparecido, llevar la baratija de la acción electoral, que es lo que se ha caracterizado. El anterior ministro, yo tenía un mejor concepto de este ministro porque pensaba que, bueno, que no iba a caer en que somos los mejores del mundo, que somos los que dimos más información. Y precisamente en el velatorio también estaba Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, quien destacó la importancia de que quienes tengan información la brinden justamente para allanar el camino hacia la verdad. Y señaló, entre otras cosas, que se va a intensificar la labor de búsqueda en la zona del Batallón 14, donde se encontraron los cadáveres de Arigón y de Amelia Sanjurjo. Para nosotros es cerrar un ciclo de investigación. Obviamente que no se cierra el ciclo de otras cosas, pero de la investigación antropológica sí marca la culminación, la restitución de esos restos es el cierre del ciclo de investigación antropológica. El continuar, o sea, esto es una renovación del compromiso de seguir con la búsqueda de todos los que faltan. Luciardo hizo referencia al vínculo entre los enterramientos en esa zona del Batallón 14 y las personas desaparecidas en la tablada. Ahí vamos a estar intensificando las labores porque con esta identificación se pone sobre la mesa que es nuevamente una persona que estuvo detenida en la tablada, que aparece en este predio en un radio de muy pocos metros, siendo la cuarta fosa o el cuarto enterramiento clandestino. Entonces, evidentemente que si estamos buscando más personas que estuvieron detenidas en la tablada, hay grandes posibilidades de que estén en las inmediaciones de donde encontramos estos restos. La zona de interés para la búsqueda de restos se vio reforzada por este hallazgo. A su vez, en el paisaje tenemos cercanía de los 4 enterramientos y en la temporalidad de sus desapariciones cercanía también, porque desde junio del 77 hasta enero del 78 es que se dan estas 4 desapariciones y en el paisaje también se ve esa cercanía, ¿no? Entonces sabemos que en el mes de julio hubo otras desapariciones y por lo tanto creemos que puede haber allí alguna fosa en estas inmediaciones. Luciardo aseguró que una eventual cesión del predio del Batallón 14 al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, no facilitaría el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. El contexto, ¿no? Esto se da en el marco de la sugerencia o la opinión que dio hace algunas semanas el intendente de Canelones, Marcelo Metediera. Justamente este predio queda en territorio de Canelones, ¿no? En Toledo, quien dijo que el predio del Batallón 14 debería dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Ahora les comentamos que Sebastián Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista e hijo del militante comunista desaparecido Félix Ortiz, sostuvo que los recientes hallazgos de personas desaparecidas abren la esperanza de encontrar a su padre. Su padre estuvo detenido en la tablada, igual que Ivonne Klinger, sobreviviente, que hoy estaba en el velatorio de Arigón y que reclamó justicia con respecto a los responsables de lo que en ese lugar ocurría. Es un sentimiento, por un lado, de tranquilidad, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Por otro lado, de exigencia, porque pedimos más. Queremos que todos los desaparecidos aparezcan, que todos los que tengan que ser juzgados por la justicia sigan juzgados como fue juzgado hace poco tiempo el capitán de la OCOA, Enrique Witterhoven, alias Ulises, que fue condenado a 12 años de cárcel. Sebastián Ortiz, hijo del detenido desaparecido Félix Ortiz, integra la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista del Uruguay y habló de la influencia de este hallazgo en el trabajo futuro de la organización. Félix Ortiz integra la lista de militantes que fueron detenidos y torturados en la tablada. Para la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, este es un día más de lucha. Lo tomamos así, entendemos que es así. Y no una lucha separada, es una lucha con todo el pueblo.
unida al pueblo, inserta en el pueblo. Acá hay un montón de actores que logran que Luis Eduardo Arigón Castel esté hoy con nosotros, desde el punto de vista institucional, familiares, pero hay todo un pueblo rodeando a familiares, rodeando todo este trabajo. Los gremios estudiantiles de los liceos Yaba y Zorrilla de Montevideo realizaron actividades y un paro para acompañar el velatorio de Arigón, justamente. Dos estudiantes que estuvieron allí presentes resaltaron la importancia de continuar trabajando en la memoria sobre los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Es algo lindo para mí poder ver caras jóvenes, personas nuevas que no son contemporáneos de los actos, pero pueden ver que estas son cosas que no pueden quedar impunes, que tienen que seguir recordándose y que es muy importante que en espacios como los gremios se recupere. Y, por ejemplo, en el gremio de Zorrilla y en el gremio de Yaba, en ambos casos se hicieron paros y se hicieron actividades para venir en conjunto, para motivar al estudiantado a tomar partido. Y me parece que son cosas muy importantes y creo que está buenísimo rescatarlo. Yo creo que hay una gran parte de la institución que lleva adelante movidas muy negacionistas, que en otros contextos y otras personas se verían más públicamente como criticadas y que... Nada, me parece que poco a poco y por abajo de la mesa se está llevando adelante como una política de borrado, ¿no? De borrado y cuenta nueva y que no creo que... Me parece espantoso. Al contrario de lo que se repite mucho, no terminó, ¿no? La gente dice que esto pasó hace mucho tiempo y que a veces hay que dejar las cosas ir, pero hasta que no aparezca no se termina. O sea, yo creo que eso es una idea muy errónea y que hay que trabajar en contra de eso. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a uno de los temas en los que se ha hablado bastante en las últimas semanas. El senador nacionalista Jorge Gandini aseguró que el sistema carcelario atraviesa una situación compleja y votó a favor del pedido de interpelación al ministro de Interior Nicolás Martinelli, que irá a la comisión permanente el lunes. Claro, Gandini aparte destacó, por un lado, la disposición a concurrir rápido del ministro Martinelli para dar explicaciones ante el Parlamento y por otro, la disposición de la bancada del Partido Nacional que votó a favor de la convocatoria al ministro, por más que fue una iniciativa del Frente Amplio. El Frente Amplio lo pidió y votamos inmediatamente y viene inmediatamente el ministro. Es decir, podíamos haber tirado la pelota para adelante. El ministro tiene 15 días para fijar fecha. O sea que por allá por el 16, 17 de octubre podríamos haberle fijado fecha para después de la elección. Inmediatamente. Así somos nosotros. Votamos el pedido del Frente Amplio porque le corresponde al Parlamento controlar. Está muy bien. ¿Qué lectura hace del hecho que ocurrió en Santiago Vázquez? ¿Hay omisión por parte del Ministerio que se podía haber prevenido esta situación teniendo en cuenta el antecedente de diciembre? Yo quiero escuchar al ministro, la verdad, que no tengo elementos suficientes. Obviamente que la situación en cárceles es muy complicada de manejar con las condiciones que tenemos. También es verdad que hay una cantidad de programas que se están implementando y hay cárceles que se están haciendo para superar el hacinamiento actual. Hay medidas que se están tomando, pero estas cosas no deberían pasar, pero han pasado más de una vez y a todos los gobiernos. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Por estos momentos en el PIT-CNT se defiende la campaña vinculada a el plebiscito de la seguridad social en respuesta a la conferencia de ayer de Luis Lacalle Pou y allí está nuestro compañero Martín Duarte. Que hizo en la jornada el presidente de la República. Esperamos de la conferencia, en este caso de Marcela Abdala. Hola, probando, ¿todo bien? Sí. Exacto, compañeros, nos están esperando justamente. Agradecemos muchísimo a la comisión por el sí del PCNT y al presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. Ya comienza la conferencia, los escuchamos. Muy buenas noches a las trabajadoras, los trabajadores de los medios de comunicación. Pedimos disculpas por los minutos de diferencia entre la convocatoria y la realización de la conferencia de prensa. En primer lugar, yo quiero destacar el esfuerzo desde la Comisión Nacional Afirmá Tus Derechos
para mantener de manera clara el respeto a la investidura de la Presidencia de la República, del Presidente de la República. Bastante le costó al pueblo uruguayo recuperar los espacios democráticos en que actuamos, de los cuales justamente forma parte el plebiscito que estamos impulsando. Sin desmedro del respeto a la investidura del Presidente de la República, queremos ser absolutamente claros en el debate público. Desde nuestra perspectiva, ayer hubo un discurso falaz, manipulador, en tanto y en cuanto se ocultó abiertamente que estamos parados en un estrepitoso fracaso para la vida de la gente de la reforma de la Seguridad Social del año 96, y se ocultó conscientemente que en la reforma del año 2008, en que mejoraron algunas prestaciones, la gente, si se quedaba sin trabajo a los 57 años, podía llegar en mejores condiciones a los 60, y especialmente se vieron beneficiadas las mujeres en el cómputo de un año más de digamos, acreditación de trabajo a los efectos de jubilarse por cada hijo que tenían. Las críticas que en su momento se desarrollaron por parte de la representación política de la fuerza que llevó al Presidente de la República a la presidencia era de la insuficiencia de esos cambios, y efectivamente planteaban cambios adicionales y de mejor suficiencia en las prestaciones. Digo esto ante el hecho de que, al parecer, desde hace 15 años que hay que hacer una reforma a la baja, cuando ellos votaron, digamos, la reforma del 2008, y si la criticaron fue para cambiar a la alta un conjunto de prestaciones que se desarrollaron. Creo que se expresó un discurso absolutamente insensible para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer y no llegar a fin de mes. Un discurso, además, errático. Concretamente, si no me falla la memoria, un periodista del Observador le preguntó si habían sido tenidos en cuenta los planteos del movimiento sindical y de la Comisión Nacional Afirmá tus Derechos, de que las necesidades de asistencia financiera se podían sostener, por ejemplo, mejorando la superación de la evasión fiscal que hoy hay, por ejemplo, revisando críticamente y con mucho criterio, no eliminarlas al barrer, sino analizar la contribución al trabajo, etcétera, pero revisando críticamente el hecho de que en América Latina el porcentaje de renuncia fiscal por exoneraciones está en un entorno de un 3% y en Uruguay está en un entorno de un 6.5%. ¿A qué me refiero? Se dejan de cobrar impuestos por IRAE y por el patrimonio por un volumen de 2.000 millones de dólares, y esto no lo contestó, volvió nuevamente con el IVA, con otros impuestos, y ahí se muestra, digamos, el carácter errático de las respuestas, ocultando responder concretamente el planteo que estaba arriba de la mesa, y nuevamente, digamos, contribuyendo a esta campaña que más que fundamentos apela al miedo y al terror de la gente, un discurso amenazante en donde desde el poder del Estado, nada más y nada menos, y justamente desde la Presidencia de la República, se menciona de que nuestra propuesta deberá significar una suba exorbitante del IVA, se menciona la cuestión de una presunta certeza jurídica que siempre es para el gran capital y no para la vida de la gente, y realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Nosotros queremos una discusión concreta y fundamentada. Hemos dicho públicamente que en la comparecencia del ministro de Trabajo y del asesor del Gobierno, responsable tanto de la reforma del 96 como de lo que hoy es la 20.130, el doctor Saldain, se estableció que el costo mensual a julio de 2023
sería de 683 millones de pesos, equivalente a 18 millones de dólares mensuales. Y se confesó en el Parlamento, digamos, que esta diferencia entre lo que cobró la gente efectivamente como renta vitalicia de la SAFAP y lo que hubiere cobrado por el Banco de Previsión Social, significa de manera anual 216 millones de dólares. Datos del Poder Ejecutivo, analizando, por otra parte, una presunta retroactividad que no genera, porque no hay cambios constitucionales retroactivos, pero analizando una presunta retroactividad que la misma se elevaría al monto de 216 millones de dólares anuales. Si nosotros observamos... Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Seguramente más adelante volvamos a la sede del PIT-CNT porque esa conferencia continúa. Ahora es tiempo de móvil, está pronta Julieta. Así es, y vamos a otra actividad que está en este momento desarrollándose en la ciudad de Montevideo. Mariana Abreu nos llama desde la sede de Casa Grande con una entrevista vinculada a algunos aspectos. Adelante, Mariana. Sí, seguimos con este tema del plebiscito sobre los aspectos previsionales, porque como dijimos estamos aquí en el lanzamiento de la lista de Montevideo de Casa Grande, cuyos referentes son Constanza Moreira y Óscar Andrade, del Partido Comunista, partido que tiene una alianza electoral con este sector y que además también se encuentra apoyando esta iniciativa del plebiscito. Estamos con Óscar Andrade, gracias por recibirnos, gracias por estos minutos. ¿Cómo viste la conferencia de ayer del presidente Lacalle Pou en relación a su postura sobre el plebiscito? Yo creo que fue una conferencia flaca, que no aportó novedad y no despejó ninguna de las grandes interrogantes que tiene el pueblo uruguayo por despejar. O sea, el año pasado se consolidó un proyecto de reforma que se plantea financiar la seguridad social sobre una base, que es correr la edad jubilatoria, a pesar de que todas sus proyecciones dan de que menos de la mitad de los trabajadores y trabajadoras llegaría a la nueva edad trabajando. Entonces nos pide que compremos, que admitamos los que tienen mi edad, los de 50 años para abajo, que admitamos un futuro dentro de 10 años donde la mitad de los trabajadores esté en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Nos piden además que compremos una proyección que hacen los mismos expertos del gobierno que trabajaron en la reforma, que en el Uruguay salte de manera espantosa la cantidad de trabajadores que se rompan, que tengan que jubilarse por incapacidad. La proyección que presentaron al Senado es una proyección muy cruda, de 60.000 trabajadores y trabajadoras con incapacidad a 150.000. O sea, esos serían los que financiarían el costo de la seguridad social. Además, con otra medida que tampoco ayer se dijo media palabra, que es haberle rebajado la prestación a los trabajadores que se rompen. Y tampoco dijo nada de una confesión que el gobierno hizo a partir de la recolección de firmas en el Parlamento y que hasta ahora no ha formado parte del debate. Increíblemente no he escuchado a un solo interlocutor de los que se opone a la reforma constitucional explicar cómo es que 30 años después de una reforma que privatizó las jubilaciones con un objetivo que era rentabilizar en el sistema privado los aportes y los ahorros para así mejorar la prestación jubilatoria, 30 años después nos dicen que uno de los argumentos principales para no modificar el sistema es que si el sistema se modifica, a los trabajadores que ya se jubilaron por el sistema mixto, habría que recalcularles como que no hubieran tomado esta opción. Dijimos, pero ¿cuál es el problema de recalcularles? Bueno, que es muy caro, porque si se hubieran quedado en el BPS, o sea, si el cálculo se hace como que se hubieran quedado en el BPS y no hubieran renunciado a una parte de su jubilación pública para cambiarla por la renta vitalicia privada, el resultado que se tiene a julio del 2023 es de un costo de 18 millones de dólares por mes. También habló sobre la confiscación de los recursos de las personas de aprobarse el plebiscito. Claro, pero yo quiero hablar de esto primero, que es lo siguiente, es el trabajador que eligió una FAP en el año 2023 perdió 10.000 pesos por mes promedio. O sea, los 72.000 jubilados que había del régimen mixto, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos.
Lo dice, nos cuesta este plebiscito porque habría que recalcularles como que están en el sistema público. ¿Esos trabajadores no fueron confiscados? Bueno, yo creo que sí, porque miren que recorro, no conozco un solo trabajador del Uruguay que me diga, yo me afilié a una FAP para cobrar menos. Entonces ahora el argumento del gobierno para no revertir el sistema es que nos sale caro porque con la FAP se paga menos. Bueno, no fue lo que le prometieron a la gente. Segundo elemento de la confiscación. Hay trabajadores que se afiliaron a la FAP con lo que decía la ley en el año 95, que es que el día que te ibas a jubilar te iban a incrementar, al no estar obligado, en un 50% el sueldo base jubilatorio. Eso lo sacaron de un plumazo el año pasado a mitad de camino. Nos va a traer una ola de juicios. A partir del 1 de diciembre del año pasado, a una maestra, que capaz nos está escuchando, le confiscaron la bonificación que tiene por ser maestra en el sistema privado. Entonces, lo que sí creo es que lo que ha habido es confiscación de derechos bastante duros y de tiempo de vida por parte de la reforma previsional. Entonces, el debate es, en todo caso, ¿cómo se financia esto? Y el Uruguay va a tener que dejar que una doméstica que gana 30.000 pesos por mes aporte 4.500 pesos para el BPS y que un empresario, un gran empresario agroexportador aporte un 1 y poco por ciento por cada 100.000. O sea, va a tener que pensar en un esquema de financiamiento más parejo que el que tiene hoy. Queda claro tu posición, Óscar Andrade, senador del Partido Comunista. Volvemos con ustedes, compañeros. Gracias, Mariana. Nos vamos de un móvil al otro. Ya establecimos contacto con Diego Martini, que nos está aguardando. Adelante, Diego. Bien, compañeros, como veíamos y como anunciamos, fue tema del día hoy lo que fue el velorio, el posterior sepelio de Luis Arigón, los restos hallados que se dieron en el batallón 14 el pasado 30 de julio y que fueron identificados el 24 de septiembre, después del trabajo que se hizo en conjunto con el IAF y con el EAF en Córdoba. Y esos restos que fueron despedidos hoy también tienen una historia de lo que sucedió con Arigón, que fue detenido y desaparecido en el año 77 en el marco de la operación Morgan, y fue llevado a la tablada donde fue torturado y asesinado. Y para hablar de esto estamos con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percival, a quien le agradecemos. Por esta causa de Arigón hay 4 personas procesadas. Sí, efectivamente este año se logró el procesamiento de 4 personas, 3 militares y un integrante de las fuerzas policiales que integraban OCOA, integraban DNI, que constatamos primariamente con fuertes pruebas en su contra de que participaron en el procedimiento de la detención y posterior desaparición forzada de Arigón. A Arigón lo detuvieron 3 veces, junto con esta donde se da su asesinato y su posterior desaparición. ¿Esas veces anteriores tienen características similares a esta? No, nosotros no estudiamos las previas, nosotros nos detuvimos en la última, la del 77, donde él fuera detenido y trasladado a la tablada y ahí donde murió bajo torturas. Bien. ¿Esto cómo lo pudieron comprobar? Bueno, en base primero a documentación, un informe histórico que hicieron el equipo de historiadores de la Secretaría de Presidencia, los legajos de los militares y del policía, un tribunal de honor que se obtuvo donde hay fuertes indicios de la participación de uno de los involucrados y el testimonio de víctimas que primero vieron a Arigón en el lugar y segundo, algunos de estos nombran a los involucrados como partícipes en este operativo contra el Partido Comunista de la época. Estas 4 personas procesadas, una fallecida, su situación judicial, ¿cómo sería? Bueno, en la actualidad están procesados, la defensa recurrió el auto de apresamiento, la Fiscalía ya lo contestó y en estos momentos se eleva al Tribunal de Apelaciones para que confirme o no ese procesamiento. Sin perjuicio de eso, en el día de mañana vamos a presentar ante la sede todo lo que se realizó en estos 2 meses. Esto es la carpeta de policía científica, el informe médico legal del ITF, el informe antropológico y fundamentalmente el informe genético del EAF. Todo eso será presentado mañana para que sea parte de esta causa, de este expediente judicial, que esto es por el Código Nuevo, por el Código Viejo, perdón. ¿Y en ese marco qué pena les puede tocar? Bueno, nosotros seguramente siempre en este tipo de casos lo que solicitamos es 25 años. ¿Y esto va a cumplirse cómo?
Dos de ellos están en prisión efectiva y uno está con prisión domiciliaria por graves problemas de salud. ¿Cuánto cambió el hecho de la aparición y la confirmación de que eran los restos de Arigón para la causa? No, eso para nosotros lo único que establece es la certeza absoluta de que fue muerto bajo tortura, que eso ya era la presunción que teníamos, eso ya surgía de la Comisión para la Paz y del informe de los comandantes, lo que determina con precisión la muerte, pero en definitiva eso ya era parte de la causa. Lo que pasó en esta zona del batallón 14 era un común denominador para personas que fueron secuestradas y posteriormente desaparecidas o que no fueron desaparecidas. Bueno, el patrón de enterramiento de Arigón es muy similar al de Amelia Sanjurjo, lo que todo llevaría a indicar que el batallón 14 fue utilizado para los detenidos desaparecidos en La Tablada. Por eso me parece que continuar la búsqueda en ese lugar sería importante para encontrar los que restan del año 77 y eventualmente los del 81 y 82 también desaparecidos en La Tablada. Claro, Percivale, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Volvemos a estudios, Julieta Martín. Ayer, más o menos a esta hora, el presidente de la calle Pou estaba hablando y explicando por qué está en contra del sí en el plebiscito sobre el sistema previsional. Hace poquito veíamos, hace minutos nada más, en esta misma edición a Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, defendiendo la postura del sí y de alguna forma respondiéndole a la calle Pou. ¿Qué pasa con el plebiscito? ¿Cómo incide en la campaña rumbo a las elecciones? Ese mismo día será el plebiscito, último domingo de octubre. Lo analiza Eduardo Botinelli en la columna de hoy. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, bueno, sí, claramente el plebiscito está siendo de alguna forma articulador de la discusión en el último tiempo, en parte por conveniencia del oficialismo, en parte porque también dentro de la oposición, dentro del Frente Amplio, hay opiniones divididas, eso también de alguna forma fogonea esa postura, pero cuando miramos un poco qué está pasando en la población, lo que vemos es que hay estudios que muestran un grado importante de desinformación, de efectivamente qué es lo que se está discutiendo en un plebiscito de seguridad social, y por otros estudios que muestran que cuando las preguntas que se hacen tienen la información del plebiscito, bueno, genera una división en términos de ciudadanía, muestra una mayoría importante de los votantes del Frente Amplio apoyando la iniciativa, pero también muestra cerca de la tercera parte, un poco más, de votantes de los partidos de la coalición, y además no de partidos de la coalición, parejo entre los partidos de la coalición apoyando el plebiscito. Entonces, o sea que ahí se quiebra esa frontera, digamos, ¿no? Claro, esa división en bloques. Que en general se da, en general cuando miramos cómo ha sido el comportamiento de los plebiscitos, sí, cuando tiene un partido que lo apoya, tiene claramente en ese partido la base, pero siempre hay votos cruzados, digámosle, claro. No es estrictamente eso, sino que partidos que no necesariamente apoyan un plebiscito, votantes de ese partido terminan apoyándolo. Votos no alineados, podríamos decir, con la postura partidaria. Sí, exactamente. Y algunos casos han sido muy, muy importantes, muy fuertes. Pero bueno, en este contexto es que este plebiscito se incorpora en la campaña, y donde tenemos una coalición republicana que está unificada, que no presenta fisuras, con claramente iniciando una campaña en contra, es decir, haciendo campaña en contra y no minimizando el tema, sino, por el contrario, poniéndolo arriba de la mesa, y un Frente Amplio que aparece dividido en libertad de acción, y esa libertad de acción sobre todo está mostrando a los defensores del plebiscito, a quienes impulsan el sí, mucho más activos, pero que en el último tiempo se ha visto que hay una vertiente interna dentro del Frente Amplio que de alguna forma está haciendo campaña por el no, aunque no en la misma dimensión de la coalición, con algunos atisbos sí que cada tanto se presentan que dificulta un poco ese vínculo interno en el Frente Amplio, ¿no? En su conferencia de prensa de ayer, el presidente de la calle Pou de alguna forma aludió a Orsi cuando llamó a jugársela, más allá de que Orsi individualmente ya ha dicho que no va a votar el sí. De alguna forma creo que usa el presidente la libertad de acción que dio el Frente Amplio como fuerza política para emitir ese mensaje, e incluso aprovechó una pregunta periodística para aludir a Odone, ¿no?, que sería ministro de Economía y Finanzas en caso de que ganara las elecciones el Frente Amplio. ¿Qué decir de ese discurso, de cómo se movió en función de incluso lo que la Constitución le permite y lo que no el presidente ayer? Bueno, diría, ese punto es un gris
que es bastante discutible el tema de hasta dónde está la violación o no de la Constitución, en la medida que en definitiva terminó siendo aceptado por todos los actores políticos. No hay grandes cuestionamientos, salvo algún pasaje puntual, pero, digamos, el discurso en sí, la conferencia, no tuvo argumentos o elementos nuevos, sino que básicamente lo que hace es sumar la figura del presidente, siendo la figura más reconocida, con mejor imagen que tiene la coalición. Por lo tanto, lo que da es un activo, además del rol de presidente de la República, coloca la figura no solamente en términos del plebiscito, sino también en la campaña electoral. De alguna forma, en estas cuestiones un poco laterales, aparece participando directamente en la campaña electoral, con algunos matices y que tiene que ver con el inicio, es decir, con el tema de la desinformación en algunos sectores y que de alguna forma hizo foco en el mensaje a los jóvenes y también desde el punto de vista político utilizarlo como forma solapada de alguna forma de utilizar esa libertad de acción del Frente Amplio para confrontar con el Frente Amplio, para generar una cuña también en las diferencias internas que puede haber y con algunas referencias indirectas, individuales, como decías, ¿no? Sin nombrarlo, habló directamente de Orsi y habló directamente de Odone. Último apunte para breve reflexión. Hoy Orsi por la mañana habló del tema, señaló contradicciones entre alguna cosa que dijo Lacalle Pou y cómo políticamente en los últimos tiempos comandó a la oposición en Canelones, donde Orsi gobernó, con respecto a no votar fideicomisos que paradójicamente se financian con dinero de la SAFAP. Eso lo mencionó ayer en la conferencia de Lacalle y lo tomó Orsi hoy. También lo cuestionó por haber dicho en 2019 que no se iba a modificar la edad de retiro, dijo que habló sin saber. ¿Qué te parece ese intento de Orsi por salir a responder, por tomar cosas del discurso de Lacalle Pou y entrar en un intercambio personal? Bueno, a ver, por un lado es convalidar que el presidente haya actuado de la forma que actuó, es decir, validando que pudo haber dicho lo que dijo y que no se le cuestiona de fondo fuerte sobre ese punto. Por ese lado concede. Sí. Por otro lado, busca confrontar contra la mejor imagen que tiene la coalición, es decir, posicionarse a nivel presidencial, por lo tanto aparece como un valor que puede ser útil. Por otro lado, también el contraste con el actual presidente deja de lado la confrontación directamente desde el punto de vista electoral que se está dando en las urnas. Lo que pasa que, como el presidente está omnipresente en la campaña electoral, cada tanto probablemente sea un juego de entrada y salida en esa confrontación con el presidente. Muchas gracias, Eduardo. Te esperamos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Seguimos haciendo MBD Noticias. Pequeña pausa, no se vayan. Regresamos con MBD Noticias. Sí, para cambiar de tema, porque 11 futbolistas de la primera división amateur, esto depende de la Asociación Uruguaya de Fútbol, fueron formalizados o se formalizaron investigaciones sobre ellos debido a la riña ocurrida durante el partido que disputaron Deportivo Italiano y Mar de Fondo el 8 de septiembre. 10 de estos jugadores son de Deportivo Italiano y 1 de Mar de Fondo. En todos los casos se imputó el delito de riña en espectáculo deportivo y además a un jugador de Deportivo Italiano también se le imputó un delito de violencia privada por impedir de forma violenta justamente que un periodista radial pudiera desarrollar su tarea y romper los equipos de transmisión. Los hechos se desencadenaron tras el festejo de un gol de Mar de Fondo, momento en el que hinchas de Deportivo Italiano reaccionaron y se produjeron peleas en la cancha y las tribunas que posteriormente se extendieron fuera del estadio José Pedro Damiani, donde se jugó este partido. Tras esos hechos, Michael Vieira, jugador de Mar de Fondo, permanece internado en el CTI del Hospital de Clínicas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional para referirnos naturalmente a la escalada de la guerra en Oriente Medio, donde han pasado varias cosas en las últimas horas. Israel prosigue su avance terrestre en el Líbano, además de bombardear distintas localidades, sobre todo del sur, y ha confirmado que 8 de sus soldados han muerto y hay varios heridos en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo que mantienen las tropas israelíes, que de hecho han convocado a otras tropas para la zona, para la región, para afrontar
afrontar esta escalada en un enfrentamiento con Hezbollah. Concretamente, allí vemos las imágenes donde justamente son retirados algunos de los heridos que se producen en esos enfrentamientos que se están dando a estas horas en el Líbano. Hoy se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el tema y lo más sobresaliente es que el gobierno de Israel ha declarado persona non grata al secretario general de la organización, Antonio Guterres, por no condenar de forma enfática el ataque de Irán, como tampoco hizo, según Israel, en los atentados de Hamas del 7 de octubre del año pasado. Esto tiene que ver con la discusión que se está dando a nivel político internacional con respecto a este tema. Mientras tanto, Israel mantiene varios frentes abiertos. De hecho, en las últimas horas volvió a atacar Damasco, la capital de Siria. Hay 3 muertos. Ayer hubo otros 3, entre ellos una periodista de la televisión siria, lo que amplía el abanico de frentes que tiene por estas horas el Estado de Israel en esta guerra, mientras está sopesando cuál es la respuesta que le va a dar a Irán por los ataques de las últimas horas. Esto tiene que ver con una serie de situaciones que se están planteando con su principal aliado, por ejemplo, Estados Unidos, que están moldeando esa respuesta que deberá tener Irán, según el gobierno de Israel, porque entienden que ha traspasado todas las líneas rojas con este segundo ataque, que fue con misiles balísticos, y algunos analistas dicen que seguramente es el ataque más importante con misiles balísticos que se ha dado hasta el momento. Este es un detalle técnico, pero que ha dejado también sus secuelas en el territorio israelí. A todo esto, la avanzada en Gaza prosigue. En las últimas 24 horas hubieron 90 muertos en distintos puntos del enclave palestino porque la atención se ha centrado ahora en el Líbano, en los ataques de Irán, pero no debemos olvidar que la guerra continúa en Gaza con su máxima intensidad y ese es otro aspecto que también hay que considerar mientras se aguarda, como decíamos, qué va a pasar con Irán y ese ataque y cuál va a ser la respuesta en definitiva de Israel. Por ahora dejamos este tema y nos vamos a lo que ocurrió esta tarde en la República Argentina, donde se llevó a cabo la segunda marcha universitaria para reclamar un presupuesto que fue votado en el Senado, pero que el gobierno de Javier Milei ya ha anunciado que va a vetar, al igual que lo hizo con la reforma jubilatoria. Esto obviamente ha tenido una réplica en todas las principales ciudades de la vecina orilla, es decir, hablamos de Mendoza, Córdoba, Rosario, pero que tuvo su epicentro en las puertas del Congreso en esta jornada. Estudiantes, docentes y gremios convocaron a una movilización frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, actividad que ha tenido también marchas en otras ciudades del país, como Rosario, Córdoba y Mendoza, entre otras. Diversas organizaciones decidieron llamar a la manifestación luego de que Milei anunciara que vetará la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada en el Senado y que buscaba actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, denunció que actualmente más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres y que la comunidad educativa espera el respaldo de la sociedad para que haga recapacitar al presidente y a los diputados que avalaron el veto presidencial a la ley de reforma jubilatoria. El gobierno defendió su gestión haciendo hincapié en el enorme esfuerzo del Estado por reconocer la labor universitaria y del incremento en los gastos de funcionamiento del 270%, mientras que el secretario de Educación, Carlos Torrendel, acusó a las universidades de inventar alumnos para multiplicar cargos docentes, afirmando que la marcha es política. El pasado 13 de septiembre el Parlamento avaló la norma impulsada por la Unión Cívica Radical con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, medida que no solo tuvo un respaldo casi unánime del Poder Legislativo, sino que además es reclamada por toda la comunidad educativa. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Última tanda en MD Noticias. Pero no se vayan porque ya volverá la información. Un bloque
de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Sí, les comentamos que un CAIF de Malvin Norte cerró sus puertas para una jornada de reflexión por los problemas vinculados a la seguridad que viven personas que trabajan allí, padres, madres y el propio centro. Hay 17 trabajadoras que desde hace varios días vienen denunciando la situación, vienen desarrollando estrategias para cuidarse, sobre todo cuando llegan al lugar y se retiran, y dicen haber recibido amenazas producto de esta actitud. Se entiende de que esta situación no solamente nos atañe a nosotros, sino también a otros centros educativos, a la sociedad por su complejidad. En Malvin Norte está sumamente sumergida en una violencia constante. Entonces, bueno, lo que intentamos es no venir a trabajar, ¿no? Con miedo, permanecer en los centros con miedo, ya que los centros educativos son de puertas abiertas y hoy, bueno, tenemos seguridad en puerta porque estas situaciones se van dando constantemente, entonces no es algo educativo, que estamos como contradiciéndonos. Siempre apelamos a tener cuidado de equipo, a apoyarnos entre nosotras, a ir juntas a la parada, a salir, a estar atentas también a las familias, porque tenemos diferentes horarios de entrada y salida y eso hace que continuamente esté entrando y saliendo gente y bueno, y en ese momento las familias son abordadas, amenazadas con armas de fuego. Bueno, incluso haciendo notas con diferentes canales fuimos amenazadas en diferentes oportunidades y bueno, y estamos siempre esperando y deseando de que no nos suceda otro hecho más de gravedad, de violencia. Nos vulneran como centro educativo, las familias vienen con miedo, los niños están con miedo y nosotros, el equipo, está solas para abordar toda la situación porque tanto INAU como el Ministerio del Interior no ha dado respuestas. Antes de la despedida repasamos el pronóstico del tiempo como siempre. Así es, Montevideo y área metropolitana en los próximos 2 días. El jueves 3 de octubre va a haber una mínima de 7 grados, una máxima de 17. Va a estar claro y algo nuboso, un poquito de sol, un poquito de nubes. Sí, eso de claro y algo nuboso más bien se mantiene también rumbo al viernes, el 4 de octubre, antesala de fin de semana. Observen las temperaturas. Interesante para Montevideo y el área metropolitana, mínima de 7 grados, eso es bastante bajo, pero máxima de 20. Así que hay amplitud térmica con mucha diferencia entre el nivel mínimo y el máximo. Esperemos que en el fin de semana suba un poquito más. Sí, ojalá que sí. Es época para que ocurra, pero también la primavera tiene contrastes y se notó, me parece, en lo que recién repasamos. Ya está por empezar Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Y nos reencontramos mañana con las 3 ediciones de MBD Noticias. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.